Buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Doy gracias al Señor este privilegio de poder estar aquí con usted en esta mañana predicando la palabra del Señor. Y pues, gracias. Okay. Así que en esta mañana, ¿verdad? Sean bendiciones para todos. Y pues queremos compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Pablo se cree que estaba en Corinto, residiendo en Corinto cuando escribió esta carta para la iglesia en Roma, la cual no conocía, ¿verdad? Por eso estaba también escribiéndole esta carta, gracias, preocupado, ¿verdad? Por el caminar de esta iglesia que estaba situada pues en la capital del Imperio Romano. Y vemos entonces pues al apóstol Pablo predicando, preocupado, ¿verdad? Por esta iglesia que está en Roma. Y pues vemos también que está en Corinto, ¿verdad? Estando en Corinto, residiendo, escribe esta carta. Se cree que una hermana llamada Febe fue quien transportó esta carta, ¿verdad? Allá a Roma. Y pues entonces lo que acabamos de leer aquí en esto que Pablo escribe, redacta para esta iglesia en Roma, vemos pues que Jesús hizo a través de su obra redentora todo lo necesario para que un pecador pudiese ser salvo. Por eso es que nosotros decimos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, porque el Señor Jesucristo en su obra redentora que nació, creció, murió, ¿verdad? En la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. El Señor hizo la obra completa, la obra redentora, hizo todo lo necesario para que nosotros los pecadores pudiésemos ser salvos. Jesucristo, por eso dice Pablo, es nuestro único y suficiente Salvador. Pero dejó en manos de los hombres comunes y corrientes como nosotros que vayamos y que prediquemos el mensaje y hacer discípulos. El Señor dejó en manos, ¿verdad?, de hombres como nosotros, comunes y corrientes, que fuésemos los que lleváramos el mensaje de salvación, ¿verdad? Y como pues allá leemos en Isaías, cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Verdad? ¿Y quién irá por nosotros? Gracias, hermano. No sé, gracias, hermano. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice la palabra, ¿verdad? Y dice Isaías, gracias, se está moviendo. Ok. ¿A quién enviaré? Dice el Señor, ¿y quién irá por nosotros? Le responde Isaías, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Porque tampoco dentro de Isaías, por todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor dejó en manos de hombres, pues, la predicación, para que llevemos este mensaje y hacer discípulos. Ok. ¿Lo saco? Ok. Por ahí. Bueno, gracias, ¿verdad? Este micrófono. Bueno, hermano, entonces vemos pues que el Señor dejó en manos de hombres comunes y corrientes como nosotros, que vayamos y que prediquemos el mensaje de ir y también ir y hacer discípulos. Pues Isaías lo decía así, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Y así, ¿verdad? Muchos vemos como el mismo Pablo también, pues conocemos la historia de Pablo, un perseguidor de la iglesia, pero que después con qué verdad, con qué esfuerzo, con qué amor predica a los gentiles también y a todo el mundo que encontraba, predica este mensaje de salvación. La incredulidad de los judíos no hace nula la fidelidad de Dios. Romanos 9, 6 al 8 nos dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es,
no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces vemos pues que en esta incredulidad de los judíos no hace nula la fidelidad de Dios, no es que la palabra falló, ¿verdad? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Entonces vemos pues aquí que el pueblo de Israel, el Señor les predicó, se le predicó, pero no todos creyeron, ¿verdad? Todos estaban pensando en salvarse a través de la ley, a través de la obediencia, ¿verdad? Pero vemos pues cuántas veces el Señor mostraba eso, ¿verdad? De que el judío, como el caso del hombre, de los dos hombres que estaban orando en el templo, ¿verdad? Tenía aquel publicano y un judío que estaba ahí, que decía que yo soy bueno, yo voy al templo, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, y por eso, por mi buena obra, voy a ser salvo. No, dice el Señor. El otro hombre, el publicano, como oraba, decía, Señor, perdóname, porque soy pecador. Perdóname, Señor. Había entendido el verdadero mensaje que era a través de la fe en Jesucristo, que podía ser salvo, no por obra, sino por gracia, ¿verdad? La salvación es por gracia. Entonces Dios tiene un pueblo escogido por gracia, por un regalo que no merecíamos, que no merecemos, ¿verdad? El Señor tiene un pueblo escogido por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. No es por raza, sino por gracia, porque el judío pensaba que era salvo por su raza, ¿verdad? Sino que no es por raza, sino por gracia. Y el 10:3 nos dice así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y es lo que decíamos, ellos pensaban que por su buena obra, que por su justicia, por la obediencia, ellos iban a ser salvos. Pero el Señor, ¿verdad? Dice, ellos ignoraron la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque la salvación es por gracia y no por raza, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por ello, ¿verdad? Por esa inmensa gracia, por esa obra redentora en la cruz del Calvario, en la cual nosotros podemos ser salvos a través de ese sacrificio que el Señor hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. La predicación del Evangelio es el medio utilizado por Dios para salvar a los pecadores, ¿verdad? Y es lo que Pablo trata de escribir y de decir a la iglesia allá en Roma, ¿verdad? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque a través de la predicación del Evangelio es el medio utilizado por Dios para salvar a los pecadores. Amén, hermano. Amén, ¿verdad? Todo lo que se requiere para recibir el regalo de la salvación es invocar a Cristo como Señor. Amén. Amén, ¿verdad? Todo el que confiese, ¿verdad? Todo el que confiese que Jesucristo, como dice Romanos ahí 10:9, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Entonces debemos de confiar en su obra redentora allá en la cruz del Calvario. Amén, ¿verdad? Y vemos pues entonces ahí la primera pregunta en el versículo 14, la primera pregunta que Pablo se hace: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La primera pregunta que Pablo se hace aquí en 10:14 es: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede invocar sin creer. Antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que nos salve, debemos creer que Él es Dios, que se hizo hombre y pagó mi deuda en la cruz. Entonces puede clamarle que me salve. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede invocar sin creer, ¿verdad? Y poniendo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, a los 4 años yo le conté, ¿verdad? A los 4 años yo me caí en una piscina, ¿verdad? Una piscina profunda. Medio aprendí a nadar, me estaban enseñando, ¿verdad? Y yo me fui a la orilla del trampolín, era una piscina que está en lo que hoy es la Mazmorra, ¿verdad? Ahí vivíamos nosotros. Y yo pasé a la orilla de la piscina y yo me fui en lo más profundo. Yo medio sabía nadar. Pero lo que sí recuerdo que al fondo, porque era una piscina larga, al fondo estaba Pablo. Pablo era el salvavidas y el que cuidaba la piscina.
Cuando yo llegué al fondo de la piscina, en los 3,5 metros, yo toqué fondo. Y yo me levanté. Cuando salí yo grité, ¡Pablo! ¿Verdad? Y dice Pablo pues que por segunda vez yo descendí y ya me sacó inconsciente. Y pues el Señor me rescató a los 4 años. Pero yo sabía que Pablo estaba ahí, ¿verdad? Entonces el Señor, para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede invocar sin creer. Entonces necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo. Necesitamos presentar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el que nos puede salvar, el que nos puede rescatar de la condenación eterna. Y es por eso, pues, hermanos, no se puede invocar sin creer. Antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que nos salve, debemos creer que Él es Dios, que se hizo hombre y pagó mi deuda y la suya allá en la cruz del Calvario. Entonces, por eso Pablo se hace esta pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Verdad? Y entonces, por eso es que el Señor dice que es a través de la predicación del Evangelio que se siembra, ¿verdad? La gente va a poder escuchar, va a poder creer acerca del Señor Jesucristo. Somos pecadores y merecemos la condenación, pero Jesucristo pagó por nuestros pecados. Amén, hermano. Y la segunda pregunta que Pablo se hace ahí en el 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesitamos oír el Evangelio para entender y creer por medio de la predicación, ¿verdad? Por eso es que Pablo también dice, ¿verdad? Porque es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que le transmite a esta iglesia en Roma y nos dice también a nosotros hoy en nuestros tiempos, en nuestro día, hoy mismo, ¿verdad? Que es poder de Dios para salvación. Por eso, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesitamos oír por el Evangelio. Ahí dice la palabra también, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? La tercera pregunta es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin predicación? ¿Verdad? En el griego, la tercera pregunta es, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? En el original griego dice, ¿y cómo oirán sin predicación? ¿Verdad? Necesitamos la predicación para conocer de Cristo y su obra redentora. Segunda de Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso dice Pablo, ¿verdad? La iglesia en Corinto le dice esto mismo, ¿verdad? Dios estaba en Cristo reconciliando con el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros los hombres, a Pablo en este momento, ¿verdad? A los que estaban, Apolo, ¿verdad? A Timoteo, que estaban ahí predicando, y ahora a nosotros, ¿verdad? Y los hermanos que nos han antecedido, el Señor también les encargó esta predicación, esta labor de predicar y de anunciar el Evangelio, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, necesitamos la predicación para dar a conocer de Cristo y de su obra redentora. Por eso es que Pablo lo dice aquí, ¿verdad? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a toda la Iglesia Bautista Filadelfia. Hermano, eso es lo que el Señor nos ha encargado y lo que nosotros tenemos que seguir haciendo hasta que Él venga, ¿verdad? Esa es la misión que el Señor nos ha dado. Así que eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Una iglesia que trabaja, que predica las buenas nuevas. En estos tiempos tan difíciles necesitamos compartir las buenas nuevas de Jesucristo, ¿verdad? Porque el mundo cada día está escuchando malas noticias, mucho desánimo, ¿verdad? Estaba leyendo hace poquito, la semana pasada estaba leyendo, hay una epidemia de suicidios en La Concha, de jóvenes. ¿Ya habían leído eso? ¿Se dan cuenta de esa noticia? No han escuchado las buenas nuevas de Jesucristo. Hay una epidemia en La Concha y están alarmados, ¿verdad? Porque son muchos jóvenes los que están tomando esa fatal decisión porque no han conocido
de las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, hermanos, la iglesia está llamada a eso, a predicar el evangelio de verdad, de salvación y de buenas nuevas, por eso de buenas noticias, de esperanza para este mundo que solo recibe malas noticias, pero Jesucristo tiene buenas noticias todos los días para cada uno de nosotros, hermanos. Amén, hermanos. No es que solamente necesitamos escuchar de Cristo, sino que necesitamos escuchar a Cristo, hermano. Predicar fielmente la Escritura es hacer oír la voz de Cristo, y esto es a través de la Biblia. No solamente necesitamos escuchar de Cristo, necesitamos escuchar a Cristo, y esto se logra a través de su santa palabra, que es la Biblia. Allá Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vos, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? No es que solamente necesitamos escuchar de Cristo, sino escuchar a Cristo a través de la palabra del Señor. Amén, hermano. La iglesia entonces también está llamada a leer la Biblia, ¿verdad? Hace muchos años, hace siglos atrás le llamaban el pueblo de la Biblia, así le llamaban a los cristianos, ¿verdad? Pero hoy en día, con tanta tecnología y con fácil alcance de la Biblia, se está leyendo menos. Pero entonces, estar lleno, como dice aquí Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿verdad? Debemos de tenerla, debemos de vivirla, ¿verdad? Debemos de aprenderla, ¿verdad? Yo siempre me asustaba de mi abuela, ahí estando niño yo, pasaban a leer, como pasaron a leer, y la iba recitando de memoria. Yo siento que se la sabía bastante de memoria, ¿verdad? Estaban leyendo y ella antes de que leyeran iba. Entonces necesitamos eso, ¿verdad? Para que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de nosotros, y cuando hablemos con alguien, le hablemos de la palabra del Señor. La cuarta pregunta: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor comisiona a sus mensajeros. 2 Corintios 2:17 nos dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, en Cristo. Eso dice Pablo también a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Sino, ¿verdad? Como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, ¿verdad? Porque el Señor dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor comisiona a sus mensajeros, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad? Hablamos en Cristo, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, hablamos la palabra de Cristo, porque la palabra mora en nosotros abundantemente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pues el Señor comisiona, ¿verdad? El Señor nos ha enviado a anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, ¿verdad? Todo aquel que no conoce al Señor. Esa es la misión de la iglesia, ¿verdad? Allá nos decía un profesor en el seminario: hermano, el trabajo de la iglesia es de la puerta hacia afuera. Allá hay que hacer el trabajo. Ese es el trabajo, de ir y predicar el evangelio. Así que, hermano, eso es lo que el Señor, la gran comisión que el Señor nos ha dado a cada uno, porque todos componemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que, hermano, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues el Señor también nos ha comisionado para que a través del testimonio, a través de palabra, ¿verdad?, nosotros podamos predicar al Señor Jesucristo. Estaba leyendo que en los países árabes pues no se puede hablar abiertamente de la palabra del Señor, ¿verdad? Es pecado y es penado, con cárcel, incluso con la muerte. Y hay misioneros que se van a predicar con el testimonio, sin llevar la Biblia y sin hablarla abiertamente. Se están yendo esos hermanos misioneros a predicar a Cristo a través del testimonio de vida. Entonces, hermanos, imagínense de cuántas formas nosotros podemos hablar de Cristo, ¿verdad? Sobre todo pues con el testimonio. Así que
dice la palabra también, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Allá desde Isaías 52:7, ¿verdad? Nos dice así, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, ¿verdad? Entonces dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de aquellos que predican, de aquellos que llevan la palabra, de aquel que lleva buenas nuevas, de aquel que está con ese deseo de siempre hablar del Señor. En este mundo, como decimos, sin esperanza, este mundo que está cada día más afligido con la pandemia, con la crisis económica, amenazas de guerra y cuantas otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros conocemos las buenas nuevas de salvación. Nosotros conocemos de Cristo y la palabra pues de Cristo que abunde en nosotros, hermanos. Así que en esta mañana también no podemos dejar de compartir el Evangelio de Jesucristo. No podemos dejar de hablar, ¿verdad? Y dice también, te rogamos en nombre de Cristo que te reconcilies con Dios. Y hermanos, su gracia, la gracia de Cristo está disponible. La salvación no se gana por medio de nuestro esfuerzo. La salvación es por gracia, ¿verdad? El Señor pagó todo, hizo lo suficiente para que nosotros podamos ser salvos a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Así que acerquémonos confiadamente a Él, ¿verdad? Porque Él nos escucha, porque Él siempre está presto. Allá en Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces el Señor siempre está presto a escucharnos y a acercarse a nosotros si nosotros permitimos, ¿verdad? Que Él entre. Así que hermanos, confiemos en el Señor. Es cierto que podemos tener muchos problemas, muchas dificultades, ¿verdad? Un futuro incierto, podría decir mucha gente, pero si estamos en el Señor, ¿verdad? Estamos seguros, ¿verdad? No que no van a haber problemas, no van a haber dificultades, ¿verdad? Pueden venir, ¿verdad? Pero confiemos en el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Y no perdamos oportunidad de predicar donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? No perdamos la oportunidad de anunciar de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la gran comisión que Él nos ha dado. En esta mañana que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Amén.